Ah, gracias, Laura. Sí. Bueno, estoy en... Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Como siempre, hacemos todos los meses este ciclo para repasar lo que ha ido saliendo de las distintas resoluciones de AFIP. En el caso particular que tenemos acá, repito la 4478, dada su actualidad, en el sentido de que tiene que ver con el impuesto cedular sobre dividendos. Lo que hace esta resolución, que ya la habíamos pasado, es reglamentar la forma en que las empresas van a tener que ingresar esa retención que tienen que hacer. Una cosa importante de esta resolución es la aclaración fehaciente, llamémosle, de que existen pagos a cuenta y pagos únicos y definitivos. ¿Hay algún problema? Ah. ¿Nos confirman si nos están recibiendo el audio? Luisa, Héctor, Cecilia. Todo correcto. Cecilia, si lo recibo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Vuelvo a reiterar, no sé si me estaban escuchando o no. Laura veía que había algún problemita. Así que bueno, como recién empezamos, le repito. Estaba hablando de esta resolución 4478 del 2019, una resolución importante para esta época de que los impuestos cedulares nos están volviendo un poco locos, en el sentido de que acá se explica bien en la resolución que la retención sobre este impuesto cedular, que es el que está en el artículo 90, particularmente el tercero agregado a continuación, donde nos explica que deben retenerse este impuesto. Y también da de baja la resolución general 3674, que tenía que ver con ese impuesto sobre los dividendos del 10% que la ley 27260 derogó. Entonces, dentro de esta resolución tenemos que los sujetos obligados entonces van a ser esas empresas. También el 90.3 nos habla de los fondos comunes de inversión, y acá justamente en el artículo 2 nos dice que las sociedades gerentes y depositarias de los socios de estos fondos comunes de inversión abiertos van a encargarse de la retención. También nos explica las alícuotas, primero del 7%, recuerden ustedes, y después va a subir al 13%, hasta tanto la tasa baje al 25% para la tasa corporativa. Al haber en este impuesto, en esta retención también que retenerle a beneficiario del exterior, es por eso que nos explica el artículo 4 que la resolución del SICORE y la resolución del CIRE, ambas van a tener que ser aplicadas, una con código de impuesto 217, la otra con código de impuesto 218. También nos explica qué pasa la resolución, si hay, en virtud de que se aplicó retenciones sobre los retiros de fondo, y esos retiros de fondo, ese dividendo denominado ficto,
se lo ha hecho en exceso o se reintegran montos que, en consecuencia, esos montos deberán ser reintegrados. Que nos explica también qué pasa con la imposibilidad de retener y que corresponde a la empresa retener igual, es decir, hace una suerte de sustitución. Los agentes de retención deben inscribirse y en la medida que la retención se haga a una persona inscripta y residente en el país, el pago será pago a cuenta, y cuando se trate de beneficiarios del exterior y sujetos residentes no inscriptos, la retención será de pago único y definitivo. También nos explican qué pasa con la devolución que corresponde por el 66.7, es decir, cuando se han pagado anticipos en exceso de lo que había, de lo que aprueba la Asamblea, y ese exceso está respaldado por utilidades que vienen del año anterior y en consecuencia se deberá retener el impuesto. Recordamos de paso también que el artículo 83 de la ley 27.430 hizo que no se aplique más el denominado impuesto de igualación, ese impuesto que se aplicaba cuando yo distribuía utilidades que no habían pagado el impuesto a las ganancias, es decir, eran excesos sobre lo pagado por el impuesto a las ganancias, lo que obligaba a retener el 35% sobre esos pagos. Eso ha quedado derogado, pero para lo devengado a partir del 1 de enero del 2018. Quiere decir que puede haber situaciones donde se tenga que aplicar la misma. También nos encontramos con unas modificaciones que dio la 4479, que tienen que ver con la 4057. La resolución 4057 es esa resolución que antes teníamos en la 984 y que simplemente desde el mismo programita podíamos pedir 3 cuotas. Bueno, ahora si bien está un poquito más complejizado, lo que hace en definitiva la 4479 es 2 cosas. Primero, estableció un plan de pago que en la medida que uno presentara sus declaraciones juradas hasta el 31 de mayo y adhiriera durante todo este mes de junio, podía pagar la tasa del 2,50%. Donde, además de decirnos esto, la 4479 nos aclaraba que el plan de pago iba a ser válido también para los impuestos cedulares del 91, intereses y rendimientos, del 94, enajenación de títulos, y el 95, esa enajenación de inmueble adquirido. Ratifica que el sistema no se aplica para las sociedades regidas por la ley 19.550 o los fiduciarios cuando actúan en carácter de responsable sustituto. También nos explica nos ratifica que el plan de pago lo pueden pedir y se puede pedir también por los 3 impuestos cedulares, es decir, esto es con una modificación que efectúa en el propio texto de la 4057. Debemos recordar que no son beneficiados de este plan los que están en categoría E del CIPER, sino simplemente tienen que estar en A, B, C y D. La 4480 es acuérdense que el gobierno está trabajando para simplificar algunas exportaciones, y esto tiene que ver con el régimen de exporta simple. También ha salido la resolución 4481, la misma tiene que ver con el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Y lo que hace es modificar 3 resoluciones que ya existían, que son la 2080, la 4233, la 4311 y la 4312. Es decir, todos los que tengan que ver con el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que así se llama ahora a partir de la ley 27.430, deben prestar atención
a determinadas modificaciones que sufrieron estas tres. La 2080, registro de transportista, la 4233, la determinación ingreso de los gravámenes, la 4311, que tiene que ver con modificación en la 1104 y 1184, garantías, reintegro, impuestos sobre los combustibles líquidos, y de manera que los que trabajen con este impuesto, ahí tienen algunas modificaciones a la normativa vigente. También ha salido la Resolución General 4482. Oportunamente, la actividad de modelaje tenía un régimen de información que había establecido la Resolución General 2863. Este régimen de información para estas prestaciones es derogado por esta 4482 y en su exposición de motivos la resolución nos explica que en función de la existencia de la 4290, 4291 y el avance tecnológico que tiene el organismo, ya no necesita que los contribuyentes cumplan con este régimen del modelaje de la 2863 y en consecuencia la sustituye, la deja sin efecto a esta resolución. La 4483 ha efectuado algunas modificaciones a la 3363 que tiene que ver con la adopción de normas internacionales de información financiera para la preparación de estados contables. También ha salido la resolución 4485, que tiene que ver con la modificación que sufre el artículo 50 de la ley de IVA, en virtud de que la modificación del artículo permite ahora que aquellos que estén exentos del IVA por el artículo 7, inciso A, es decir, esos sujetos que realicen impresión y o producción editorial del libro, folletos o impresos similares, o de diarios, revistas, publicaciones periódicas, así como de ediciones periodísticas digitales de información en línea y sus distribuidores, todos en la medida que, reitero, estén exentos por el artículo 7, inciso A, entonces, en la medida que se dé esta circunstancia, estos sujetos que se dedican a esta actividad exenta, recordemos que cuando yo tengo una actividad exenta, el principio general es que no puedo tomar los créditos. Bueno, lo que hace esta resolución un poco, lo asimila el tratamiento a la Resolución General 2000 de los exportadores, del artículo 43, y les permite que tomar los créditos fiscales e inclusive, bajo determinadas circunstancias y con algunos límites, pedir la acreditación y devolución. Quiere decir que atención los que estén en este tema, porque hay novedades en esta resolución general. También ha salido la resolución 4486. La resolución 4486 tiene que ver con la clave fiscal. Ustedes saben que la clave fiscal fue modificada en su momento por la Resolución General 3713 y en función de esto se instrumentaron diversos niveles de seguridad. El nivel de seguridad 3 exigía la presencia del contribuyente o responsable. Bueno, nos explican los considerandos que en función del avance tecnológico le permite a la AFIP implementar un procedimiento de obtención y o recupero mediante el uso de una aplicación móvil. Esta aplicación se llama Mi AFIP y permite obtener una clave fiscal nivel 3 desde un celular. Estos niveles, entonces, que antes el nivel 3 se conseguía solo ante la presencia física del solicitante frente a una de las reparticiones de AFIP,
ahora tiene este sistema a través de mi aplicación. Dice claramente que la misma podrá ser utilizada desde cualquier dispositivo móvil que cuente con una cámara de fotos frontal y que posea acceso a Internet. Son requisitos para hacer uso de la aplicación, contar con documento nacional de identidad, formato tarjeta y ser mayor de edad. La Resolución General 4487, en función de la emergencia comercial oportunamente declarada en la provincia de Chubut, que entre otras cosas suspendía ejecuciones fiscales y lo hizo a través de la Resolución 4276, bueno, se sigue prorrogando y mantiene su vigencia hasta el 31 hasta el 31 de agosto del 2018, ahora por la expresión 30 de junio del 2018. El API de esa provincia creó un certificado de inclusión en emergencia comercial y esto motiva la prórroga de este sistema debido a la emergencia comercial en esa zona. También ha salido la Resolución General 4488. La misma tiene que ver con el impuesto cedular, con los rendimientos productos de la colocación de capital y enajenación de valores. Y particularmente con ese régimen simplificado que salió oportunamente. Recordemos que hay dos regímenes simplificados, podríamos decir. Uno que simplemente emite un BEP y el otro es el que hacemos en una línea sin tanto grado de detalle, pero que lo hacemos en el propio servicio de AFIP. Lo que hace esta resolución, que ya todos habrán escuchado, es que para esos rendimientos iguales o inferiores a 200.000, yo puedo hacer simplemente un BEP. Recuerden que esto es válido para el primer y cuarto artículo sin número antes mencionados, es decir, para los títulos, los intereses y rendimientos, y para la enajenación de esos títulos. Es decir, simplemente emito un BEP, pago, y con eso he cumplido con mi obligación. Este es el procedimiento denominado simplificado, y tengan en cuenta que para este impuesto cedular del 91 y el 94 rige esa deducción especial que ustedes encuentran en el 90.6 y que la misma debe ser utilizado proporcionalmente cuando tengo varias rentas o varias enajenaciones. Recuerden que el 90.6 se aplica para todo el 91, es decir, para los incisos A y B, mientras que cuando hablamos del 90.4, el mismo tiene 3 incisos y solo se aplica a los incisos A y B. Por eso podemos tener 4 situaciones y estas se proporcionan, según dice el propio artículo 90.6 y el 149.17 del decreto reglamentario, que se toman los importes brutos para hacer la proporción que corresponde. Entonces, el procedimiento simplificado de la 4488 simplemente consiste en obtener un BEP en los términos de la Resolución General 1778, que entramos en el grupo tipo de pago, la opción cedulares, rendición o enajenación de valores o depósito a plazo fijo, y en tipo de pago, cedulares, valores o depósito, pago único, marcamos formulario 2121. Acuérdense que los que deseen adherir por este método, obviamente no pueden aplicar el plan de pago de la 4057, porque así lo establece expresamente la resolución. Si tengo que hacer una rectificativa, recuerden que lo voy a tener que hacer por el servicio y no con otro BEP adicional. No se puede presentar más de una vez por este tipo de sistema, por lo tanto, las rectificativas que yo pudiera tener que presentar, la tengo que declarar con el formulario. No implica el alta de oficio,
en el impuesto cedular, nos dice el artículo 4. También ha salido la resolución 4490. Ustedes saben que la resolución 2730, que nombra acá en el visto, tiene un sistema para que yo sepa encuadrar mi producto y además si tiene algún tipo de valor de criterio de carácter preventivo. Ese valor criterio es el que toma la aduana para cobrarme el IVA y todo lo que tiene que cobrar en aduana. La 4492 es una prórroga que se ha dado en función de que esta resolución 4492, que modifica a la resolución general 4422, tiene que ver con el procedimiento de convención, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, intercambio automático de información relativo a cuentas financieras. Esta información no es la que viene del exterior hacia Argentina, sino que acá se está refiriendo a información que desde Argentina, en función de este intercambio, se envía al exterior. Oportunamente la 4422 había incorporado a algunos sujetos y también había incorporado algún tipo de cuentas de no residentes. En función de eso, lo que hace la normativa y dado la cantidad de información que hay que buscar para cumplir con esto, ha prorrogado la expresión 2018 por la expresión 2020, que quiere decir que ha llevado esta información para que sea emitida al año 2020 y siguientes, como bien nos expresa la resolución. También ha salido la resolución general 4493. Ya habrán ustedes escuchado algo de que esta resolución modifica la resolución general 4003. La resolución 4003 es ese régimen de retención que se ha instaurado para el personal en relación de dependencia, por resumirlo, y esas personas que están incluidas dentro de esa resolución, se les exige que, superado un determinado nivel de sueldo, tenga que presentar obligatoriamente el impuesto a las ganancias y también el impuesto sobre los bienes personales, aunque no tenga que abonar el impuesto. En función de esto, se modifica la 4003 en varios aspectos. El primer aspecto, nos explican los considerandos, tiene que ver con el CIRADIC, que dice la AFIP, que le han consultado numerosas entidades, que el formulario 572 web, CIRADIC trabajador, debe presentarse aun cuando en dicho periodo fiscal no hubiera ingresos, deducciones y o nuevas cargas a informar. Que asimismo se eleva el monto a 1,5 millones de los sueldos brutos para tener la obligación de informar el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. También aclara que el sistema de régimen simplificado del servicio de ganancias personas humanas por tal integrado se puede presentar aún cuando se tenga ganancias provocadas por los impuestos cedulares, que esto no lo decía y ahora lo aclaran en esta resolución general. También ha salido la resolución 4494, que en virtud de la emergencia que se ha declarado en la provincia del Chaco, se suspendieron ejecuciones fiscales, intimaciones, presentación y o pago. También pasa lo mismo en la emergencia comercial declarada en la provincia de Santa Cruz, oportunamente reglamentada en la resolución general 4112, y que permite también la suspensión de ejecuciones
fiscales. Ha salido la resolución 4496. Esta resolución es muy importante porque viene a reglamentar las modificaciones que ha sufrido el artículo 8 de exportación e importación en cuanto a las normas que debo cumplir para estar obligado a cumplir con el régimen de información de la Resolución General 1122, y también que se ha modificado totalmente el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias referido a precios de transferencia, el cual, entre otras cosas, dejó de lado esa declaración jurada semestral que había que presentar y puso toda en una declaración anual. Por eso vamos a ver que desaparece algún formulario de esto de los precios de transferencia. En función de esto, la resolución viene a explicarnos qué es lo que se debe hacer con las modificaciones del artículo 8, que ya reiteramos, exportación e importación, que elevó el monto mínimo de esa información que hay que presentar por la 1122, lo elevó de 1 millón a 10 millones. Quiere decir que hay que estar atento porque puede haber varias empresas que ya no tengan que cumplir con dicha obligación, dado este aumento de 1 millón a 10 millones. También nos explica que las modificaciones del artículo 15 hacen que ahora la reglamentación haya puesto algunos montos por los cuales va a haber que superarlos para tener obligación de presentar estos precios de transferencia, que encontramos en los artículos 8, 14, 15, 129 y 130 en relación a los sujetos del exterior. Entonces, con respecto al millón, fíjense que pasa ahí a 10 millones y va cambiando los montos que tenía antes de acuerdo al grado de información que voy a tener que suministrar. Por eso, recién cuando sea más de 100 millones, voy a tener que presentar papeles de trabajo donde conste claramente el cálculo y la determinación del coeficiente de rentabilidad correspondiente a cada línea de producción y la forma que se determinaron. También, en función de lo dispuesto en el artículo 2130 del decreto reglamentario, acuérdense que todo lo que está a continuación del artículo 21 reglamenta el artículo 15 y fue con mucho detalle esto, y por eso dice que voy a tener que presentar los formularios en la medida que, no voy a tener que presentar, perdón, en la medida que los montos no superen los 3 millones o informe individual los 300.000 pesos. Eso lo traslada a la resolución y nos dice cuáles son los formularios que se van a tener que presentar. Y ahora hay una fecha única de presentación, que es el mes inmediato posterior al cierre del ejercicio comercial anual o año calendario. Los formularios que han quedado vigentes son el 741, 743, 867 y 4501, y ha desaparecido el formulario 969, ese no se presenta más en función de que ya no está más tampoco por la modificación del 15 la obligación de presentar declaraciones semestrales. También es importante esta resolución 4497 que ha salido, que tiene que ver con el régimen de consulta vinculante. Acuérdense que antes, cuando queríamos ver cómo teníamos que presentar o en qué casos correspondía presentar una consulta vinculante, que encontramos en el artículo 4 continuación de la ley 11.683, teníamos que aplicar la resolución 1948. Dicha resolución ha sido reemplazada por la resolución 4497. De manera que ahora todo lo relacionado con esta resolución
de consulta vinculante, tenemos que ir a esta resolución que estamos analizando. Nos explica que parte de los cambios que produce esta resolución general tienen que ver con el sistema denominado BEPS que creó la OCDE y que tiene que ver con actuación que como parte del grupo de los 20 ha también desarrollado la República Argentina. El plan BEP tiene determinadas acciones que hay que cumplimentar y la Argentina es parte de este plan BEP y en función del intercambio espontáneo y obligatorio que exige el mismo con respecto a otras jurisdicciones con las que se han firmado convenios, es que obliga a realizar determinadas modificaciones al régimen de consulta vinculante. Ahí tienen la acción 5, que es una de las que motiva a combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Esto hace que este régimen optativo de consulta vinculante nos explica que debe versar sobre la determinación de los impuestos o de los recursos de la seguridad social cuya recaudación se encuentra a cargo de AFIP. Nos explica que la consulta vincula a la AFIP con el consultante y en relación al tema estrictamente consultado. Sabemos que esto no se extiende a otros contribuyentes, pero sí que lo hace pública la AFIP. Por otra parte, en su artículo 3, nos da una serie de situaciones donde no puede someterse al régimen de consulta vinculante determinadas situaciones. Entre otras, que no pueden someterse se encuentran las comprendidas en convenio o acuerdo vigente en la República Argentina para evitar la doble imposición internacional, se refieren a la aplicación o interpretación de regímenes de retención y o percepción establecidos por el organismo, salvo aquellos casos expresamente previstos, se hayan sometido a un proceso de fiscalización de cualquier naturaleza debidamente notificado al responsable o a un sujeto relacionado con él, en los supuestos mencionados en el segundo párrafo del punto 1, inciso B, del artículo 5, respecto de los mismos gravámenes o recursos de la seguridad social, por lo que se pretende efectuar la consulta o esta última. De manera que acá tenemos todo lo relacionado con esta consulta vinculante, que ahora para ver cuál es el procedimiento que tenemos que aplicar, tenemos que ir a esta nueva resolución y tenemos que dejar de lado la 1948. También ha salido la resolución 4498. Esta resolución 4498 viene de alguna manera a reglamentar, dentro del impuesto a las ganancias, el impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Y esto tiene que ver en parte con el artículo 205 de la Ley 27.440. Es importante los que andan en fideicomisos, fondos comunes de inversión, prestar atención a este artículo 205 de la Ley 27.440, porque de alguna manera modifica el tratamiento que tienen los fideicomisos en el artículo 69, es decir, donde tenemos las denominadas sociedades de capital en la ley de ganancia, particularmente en su punto 6, y en lo referido a los fondos comunes de inversión cerrados, en lo referido al punto 7 del artículo 69. Por eso el artículo 205, y en relación con la apertura de capital y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, nos explica que en pos de transparentar el tratamiento impositivo vigente, los fideicomisos y los fondos comunes de inversión a los que aluden los apartados 6 y 7 del inciso A
del artículo 69. Es decir, donde son sujetos los fideicomisos y donde son sujetos los fondos comunes de inversión, está hablando. Entonces dice que tributarán el impuesto a la ganancia en la medida en que los certificados de participación y o títulos de deuda o las cuotas partes que emitieran no hubieran sido colocados por oferta pública. Quiere decir que cuando son colocados por oferta pública con intervención de la Comisión Nacional de Valores, no van a tributar, sino que lo van a hacer los partícipes en su declaración jurada. Para ello, crea una serie de obligaciones a estos sujetos y nos dice que no van a tributar el impuesto a las ganancias cuando han sido emitidos por oferta pública. Los fideicomisos y los fondos comunes de inversión no deben tributar el impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el artículo 205 de la ley 27440 y su reglamentación, para lo cual deben cumplir con las siguientes disposiciones. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los inversores, personas humanas y sucesiones indivisas, al momento de distribuir las ganancias de los fideicomisos y fondos comunes de inversión mencionados en el artículo anterior, los fiduciarios y las sociedades gerentes deberán poner a disposición de aquellos residentes en el país, en proporción al porcentaje de participación que posean en el vehículo, un certificado de resultados. De manera que me van a tener que decir bien cómo está compuesto el resultado obtenido por el fondo o por el fideicomiso, que antes pagaba el fondo y ahora voy a tener que pagar yo si están emitidos por oferta pública. De manera que esta es otra modificación más al tema de los fideicomisos y de los fondos comunes de inversión. Recuerden que los fideicomisos donde los fiduciantes coinciden con los beneficiarios, ahora también pueden optar por entrar como inciso 8 al artículo 69. De manera que esto viene a traer un poco más de confusión, de manera que a estar atentos con estas modificaciones en cuanto a los fideicomisos. Bueno, oportunamente ya sabemos todos que había salido una suerte de mini prórroga a través de la resolución 4501 del 2019. Esta prórroga, tan criticada por la matrícula profesional, prorrogaba el impuesto a las ganancias sobre los bienes personales y también el impuesto cedular. Pero lo hacía en forma muy limitada, porque llevaba los vencimientos, que ya estarían empezando a vencer, al 18, al 19 y al 21 de junio. Tanto para los bienes personales, ganancia mínima presunta de las personas humanas, como así también el inciso E de la 25063. También prolongaba algunos casos de ganancia mínima presunta y llevaba al 19 de julio del 2019 la presentación de la declaración jurada del impuesto cedular. En la misma nos explicaba también que existía la posibilidad de presentar de los impuestos cedulares, primero y cuarto a continuación del 90, dentro de ganancias personas humanas, el portal integrado, la posibilidad de presentar la declaración jurada detallada y la declaración jurada simplificada para estos impuestos.
también es importante saber que la resolución 4502 del 2019 ha dejado de lado determinados regímenes informativos que han sido derogados. Tomen nota, ahí están. Se deroga la Resolución General 3424, la 3572, la 3692, la 3724, la 3730 y la 3906. De manera que en cumplimiento con lo que habían dicho en el sentido de que iba a haber una baja de toda esta cantidad impresionante de regímenes de información, bueno, por lo menos en este sentido van cumpliendo, dejando de lado algunos de estos regímenes de información. Por otro lado, también es muy importante saber que esa vieja multinota que presentábamos por la resolución 1128, tan conocida por todos y donde muchas veces no sabíamos a dónde iba a parar, y si bien lo hacíamos para tener una documentación, normalmente no se le daba mucha importancia a las presentaciones efectuadas por el contribuyente. Bueno, en función de todo el avance tecnológico que vamos viendo, también en estas presentaciones de esta ex multinota del formulario 206, viene ahora a ocupar su lugar las presentaciones y o comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Dirección General Impositiva y de los recursos de la Seguridad Social. De manera que ya está implementado esto a través de esta resolución 4503. Vamos a ver que no todo lo puedo presentar por esta presentación digital, que está limitado el funcionamiento a algunos temas específicos y que poco a poco se van a ir incorporando el resto de los temas. Por eso nos explican que en función del decreto 434, que tiene que ver con el plan de modernización del Estado, que busca constituir una administración pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicio, se prevé, dentro de las buenas prácticas en materia de simplificación, las presentaciones digitales de algunas comunicaciones. Para ello, debemos saber que la resolución general nos dice que algunas quedan excluidas, algunas presentaciones dentro de esta presentación digital, dentro de este servicio que va a ser la presentación digital. Es muy importante ir al anexo 1, porque en el anexo 1 nos explica cuáles son las nóminas de presentaciones o comunicaciones que ya se pueden hacer vía las presentaciones digitales con la clave fiscal correspondiente. Entonces, fíjense, dentro de los planes de pago hay anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras, que eso sí se va a poder presentar con la modalidad digital. Modificación del estado administrativo de la CUIT, modalidad de reactivación presencial. Un cambio de fecha de cierre de ejercicio también se puede presentar por este servicio. Y solicitud de baja de impuestos o regímenes, rechazo por internet, trámite presencial. Y también dentro de las ejecuciones fiscales y el plan de pago de honorarios se puede hacer con estas presentaciones digitales. También ha salido la Resolución General 4504 del 2019. Esta resolución tiene que ver con el régimen de retención y la nómina de los sujetos comprendidos de la 2854. Recordemos que la 2854 exige a la AFIP que vaya incorporando o excluyendo
determinados tipos de sujeto y al hacerlo lo debe hacer por un régimen de estas resoluciones generales. Así cumple con esta obligación que le da el artículo 3º de la resolución 2854, donde tiene que informar las designaciones, así como las exclusiones de los agentes de retención. Bueno, es lo que hace en esta resolución general, donde incluye algunos contribuyentes, elimina algún otro contribuyente. Fíjense que, por ejemplo, incorpora a Ricardo Nini Sociedad Anónima, elimina a Briquet Sociedad Anónima, a Galileo La Rioja S.A., mientras que también incorpora contribuyentes al anexo 3 como Cabo Vírgenes S.R.L. De manera que lo que hace con esto es cumplir con ese artículo 3 que la obliga a incorporar o excluir a determinados contribuyentes del régimen de retención de la 2854. También ha salido la resolución 4505 del 2019. Esto tiene que ver con la iniciativa de seguridad en tránsito aduanero ISTA, que complementa la resolución general 2889 y también modifica a la misma. Con respecto a la resolución 4506, también ha salido es la nueva ampliación del plan de pagos, que tiene que ver tanto con el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales, la ganancia mínima presunta, en relación a la declaración jurada del 2018, que acabamos de ver la ampliación de plazo que contenía la resolución general 4501, que toda la profesión entendió que era demasiado exiguo. Bueno, lo que hace esta resolución ahora es volver a prorrogar el plazo de presentación, tanto para la presentación de las declaraciones juradas de bienes personales, de ganancia mínima presunta, del impuesto a las ganancias y para el periodo fiscal 2018. También lo hace para los impuestos cedulares y, en consecuencia, también motiva la ampliación, el plazo del 24 de julio del 2019 para los empleados en relación de dependencia y para los actores. Recordemos que ellos están bajo la resolución 2442, mientras que los empleados en relación de dependencia lo están por la 4003, que acabamos de ver la ampliación de montos. La prórroga, en consecuencia, si bien no tiene que ver con el pago que se ha conservado en el 19, 21 y 24 de junio, hasta el 16 del 7 del 2019 se van a poder poner las distintas declaraciones juradas. Lo mismo hace para algunos de ganancia mínima presunta y, como ya hemos dicho, para la 2442 de la Asociación Argentina de Actores y la 4003 para el personal en relación de dependencia del artículo 79, incisos A, B y C, al 24 de julio se ha llevado la declaración jurada. La resolución 4507 no es muy importante para nosotros, tiene que ver con que los empleados de AFIP a veces tienen que cumplimentar determinados servicios extraordinarios fuera de las horas normales y, en consecuencia y en función de lo que ellos cobran, se pone una tarifa especial para que cobren estos empleados de aduana. También ha salido la resolución 4508. Esto tiene que ver, ustedes saben que se van haciendo determinados convenios de corresponsabilidad gremial que tienen que ver con un pago de una tarifa que hacen a través de estos convenios en lugar de los aportes y contribuciones que conocemos habitualmente.
En esta oportunidad, la UATRE y la ACNOA, que es la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, y en relación a la cosecha y empaque del limón en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, firman este convenio para que se aplique esta tarifa. También tenemos que recordar que ha salido la resolución 13 del 2019 de la Administración Provincial de Impuestos, que tiene que ver con el plan de pagos que ha instrumentado la Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe. Este plan, nos dicen los considerandos, que está fundamentado en el artículo 110 de la norma fiscal, que permite al administrador establecer estos planes de pago. Nos dice también que este plan de pago no podrá exceder de 60 meses y que dentro de ese plan de pagos tienen acá en la 13 del 2019 todos los requisitos y formalidades que van a tener que cumplir para el mismo. Por otro lado, la resolución 14 del 2019 también de la Administración Provincial de Impuestos mantiene la prórroga de determinados contribuyentes que pueden tener que dar la baja porque no actúan habitualmente dentro como agentes de retención y percepción. Y el convenio multilateral sigue con las 3 resoluciones que ha sacado con el 2019. La última fue la relacionada con el CM05, que recuerden que fue prorrogado hasta el 28 de junio. Pero no corrió esa presentación de la declaración jurada, no corrió a la liquidación que tenemos que hacer en el 4.º mes, cuando poniendo los nuevos montos o los nuevos coeficientes, regularizamos el año 2019 para los meses de enero, febrero y marzo. Esto está en los artículos 84 y 85 de la ahora resolución 1 del 2019. Bueno, los dejo. Espero que les haya servido este repaso que hemos hecho por las distintas resoluciones y los espero el mes que viene para seguir completando este ciclo de novedades dentro de los distintos periodos.